una entrevista con ella, solo que ella se nos ocupó mientras nosotros entrevistamos al economista en París, a Delphine Rigaud, que es especialista en temas de Florent Cassés, pero es bueno un update, una actualización del caso París que hemos estado analizando aquí puntualmente. María Díaz, desde París, Francia, para Hermosillo, Proyecto Puente. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué Tardes, tal? tardes por allá. María, Se oye un poco mal. a ver, María, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Gracias. ¿Cuál es la situación ahorita en París luego de que Francia, el presidente François Hollande, está declarando la guerra contra el Estado Islámico? Está pidiendo ya una alianza entre Estados Unidos y Rusia para atacar al Estado Islámico, y yo hacía un paralelismo con lo que fue la alianza que en su momento tuvo Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, que impulsó Winston Churchill para detener al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Era la única forma de detener el acaparamiento de Europa que intentaba hacer Adolfo Hitler y sus aliados. Lo tuvo que frenar con una alianza entre Estados Unidos, Rusia, Stalin, Roosevelt y Winston Churchill contra el nazismo. Hoy veo un paralelismo, pero contra el Estado Islámico está buscando una alianza François Hollande para detener el crecimiento o la amenaza del Estado Islámico. ¿O qué más vemos por ahí, María? Pues sí, ayer François Hollande ya habló delante del Congreso en Versalles sobre esa actitud de guerra que va a mantener el país con respecto al Estado Islámico, y hoy ha pedido pues efectivamente la colaboración de otros países, no, también de países europeos. Lo que esperan más que nada es una alianza de países europeos pues, en materia de defensa, no solamente de países europeos, de aliados contra el Estado Islámico para golpearlo, ¿no? De hecho, esta noche, segunda noche consecutiva que golpean sobre Raqqa, que es, digamos, el bastión del Estado Islámico en Siria, ¿no? Una ciudad con varios centros de entrenamiento, sobre todo para extranjeros. Hay que recordar también que Francia es el país que los franceses es la nacionalidad más presente entre las filas del Estado Islámico de extranjeros, ¿no? Y bueno, y en Francia la situación pues es un poco tensa, porque hay mucho debate en cuanto a esta cuestión, y especialmente en torno a los musulmanes, porque bueno, pues sí que hay gente que aprovecha a lo mejor este momento para criticar el papel de muchos musulmanes que opinan que no se implican lo suficiente, que no se alinean de la forma en que debían hacerlo, y pues un poco tenso por aquí. ¿Qué es lo que seguirá en Francia, María Díaz? Es decir, ayer platicamos también con Alejandro Manríquez, él es un economista sonorense radicado allá. Me decía, hay un pánico generalizado, hubo una alerta de una escuela, una alerta sobre amenaza de bomba, los desalojaron, pero el pánico creció mucho más en París. Es decir, París ya no es lo que era, ni volverá a serlo bajo la amenaza de guerra que pudiera realizarse, María. Pues yo no sé si no volverá a ser lo que era, pero En el corto es plazo. cierto que... ¿Me oyen? Sí, claro, en el corto plazo te decía, ¿no? Perdón. Sí, claro, a corto plazo está claro que la situación va a seguir siendo tensa, que la gente sigue asustada, y ayer, por ejemplo, también un colega periodista que vive en pleno Boulevard Voltaire, donde se han producido algunos de los ataques, me decía que estaba sentado en un bar y de nuevo pues tuvieron que esconderse porque había policías, hubo una especie de redada policial. Es un pleno centro de París, o sea que yo creo que sí, que ese miedo se va a instaurar en muchos parisinos, y que va a ser difícil ahora yo lo que tenemos es una especie de psicosis un poco en cuanto a el tema musulmán y el tema de terrorismo y tal, sobre todo en lugares como el transporte público, ¿no? El metro, puntos especialmente calientes por que haya mucha concentración de personas,
Yo sinceramente creo que sí, que esa tensión, que ese pánico va a ser difícil de que salga, ¿no? Pero no sé, la ciudad tendrá que seguir adelante, está claro. ¿Qué seguirá para que François Hollande y sus aliados puedan hacer esta alianza para ir en guerra contra el Estado Islámico? Es decir, va a haber una reunión entre Putin, entre Obama en los próximos días. Tendrán que ir al seno de la ONU para aprobar un ataque internacional contra el Estado Islámico, porque ciertamente, bueno, Rusia no pertenece a la OTAN que la conforman los países europeos, la encabeza Estados Unidos, que se activan en contra de guerras internacionales contra Medio Oriente. Bueno, cuando se une Europa y Estados Unidos para encabezar frentes bélicos, se tiene programada una reunión para establecer un ataque estratégico para el Estado Islámico. ¿Qué es lo que sigue, María? ¿Qué es lo que se ve en el campo diplomático? Hombre, para que se produjese, o sea, si la intervención va a seguir como bombardeos o una intervención por tierra, que sinceramente lo veo muy difícil, tiene que haber una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Francia, por ejemplo, ahora mismo no cuenta con ello para hacer los bombardeos que ha lanzado, no solamente esta semana, sino desde septiembre cuando empezó, pero digamos, legalmente lo necesitan, ¿no? Por mucho que digan que se trata de defensa personal o del territorio, esa aprobación es necesaria. Sinceramente, no te puedo decir si han convocado en estas últimas horas una reunión para hacerlo, porque llevo toda la mañana en un reportaje en la calle y no estoy al día con la última información, digamos. Claro. ¿Cuál sería tu conclusión entonces de lo que viene, María? Porque creo que esperan días tensos en París. Viene una cumbre, ¿no? También internacional, que va a ser el último día, la cumbre sobre calentamiento global en París, para analizar otros tópicos que no se ha suspendido, sigue en pie, ¿no? De hecho. Sí, sigue en pie. Parece que en un momento había rumores de que podía cancelarse, al igual que las elecciones regionales que se celebran en un par de semanas y que son especialmente simbólicas porque el Frente Nacional, que es el partido de la ultraderecha, podría tener bastantes votos y además podría sacar, beneficio de los atentados, ¿no? Y del miedo que se implanta. Y la conferencia, pues sí, empieza el día 30 como tiene previsto, y bueno, pues esperemos que no haya problemas. Ya manteniéndose el estado de emergencia, como seguramente se haga durante 3 meses, y con el despliegue de las Fuerzas Armadas, yo creo que la situación va a estar controlada dentro de la tensión que hay, ¿no? Tú, por último, María, ¿tienes algún tipo o hay alguna instrucción para seguridad a ustedes? Porque ciertamente, obvio, el terrorismo no avisa y fue un ataque estratégico a París, e incluso el ataque al estadio no se desactivó porque estaba la Guardia Presidencial ahí y uno de los suicidas se quitó la vida fuera del estadio. Pero ustedes, tú como periodista, ¿cuál es tu experiencia al respecto? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te desenvuelves para desplegarte periodísticamente allá, María? Creo que con mucho cuidado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones que te hace el medio desde allá? Hombre, pues lo único básicamente es que tenga cuidado, ¿no? Pues obviamente si volviese a darse un caso en el que se vuelven a oír tiros, se vuelve a ver rumores, bueno, pues obviamente no voy a irme hacia donde estén las chicos, ¿no? A cubrir la nota, ¿no? Pero bueno, sí, pues cierta prudencia y ya está. Por el momento tampoco se puede hacer mucho más. Claro. Te agradezco mucho, María Díaz del Mundo, desde París, de Francia, para Hermosillo en vivo, y estaremos en contacto. Gracias, buenos días. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para ti, exacto. Me voy ayer platicaba con Alejandro